Eran casi las 3 de la tarde cuando llamaron a la puerta de la estación de guardabosques. Me sorprendió un poco oírlo, dado que eran principios de enero en las faldas de los Adirondacks. Para quienes no conocen estas montañas, están localizadas al noreste del estado de Nueva York. Durante estos tiempos, la temperatura rondaba los agradables 10 grados, con la sensación térmica subiendo a los negativos con una frecuencia frustrante. El viento había estado huyendo contra la aislada estación desde antes del amanecer, y me preguntaba si tendría que lidiar con algún daño de mi pequeña morada después de que pasara la tormenta. Había estado siguiendo el pronóstico y el radar meteorológico todo el día, y parecía que me esperaba una buena ventisca al anochecer. Ya había estado nevando casi todo el día, pero hasta ahora no había sido muy fuerte. Sin embargo, esperaba que eso cambiara al anochecer, lo que en enero era en un par de horas. No solía cerrar con llave la puerta principal de la estación, ya que no era raro que los excursionistas y campistas hicieran una parada rápida de camino a las zonas de observación, ya que fuera para registrar su campamento o simplemente con la esperanza de tomar un café caliente antes de continuar su caminata. Últimamente, la puerta no estaba bien cerrada y tendía a abrirse de golpe cuando una ráfaga fuerte la alcanzaba en el momento justo, así que la había mantenido cerrada hasta que pudiera arreglarla. Los golpes suaves, algo vacilantes y casi educados, si es que eso tiene algún sentido. Era tan silencioso que casi no podía ir por encima del silbido del viento y el crujido de la estación. Estaba redactando un correo electrónico solicitando un nuevo generador, ya que el mío estaba fallando un poco últimamente y tuve que dejar de escribir y escuchar atentamente para asegurarme de haberlo oído. Cuando volvió, solo un poco más fuerte, me aparté del escritorio y di otro sorbo a mi taza humeante antes de acercarme y abrir la puerta. Afuera había 5 personas, 3 hombres y 2 mujeres, todos vestidos con lo que parecían abrigos y pantalones de nieve caros y muy nuevos. Todos se veían muy similares, salvo por los diversos colores brillantes y todos luciendo el conocido logo de North Face. Sus rostros ansiosos se asomaban por debajo de sus capuchas y tuve que reprimir una sonrisa. Parecían vestidos para escalar el Everest, no para recorrer los senderos inferiores de las Adirondacks. Turistas, probablemente europeos, y probablemente su primera vez viendo este tipo de clima, pensé. Era algo bastante común. Gente de todo el mundo viene a visitar estas montañas, buscando experimentar toda la belleza natural que podemos ofrecer. Honestamente, me hizo algo de gracia. Si no estabas acostumbrado al clima impredecible de aquí en el invierno, podía salirte por sorpresa y volverse peligroso enseguida. ¡Hola!, dije alegremente, retrocediendo hacia la puerta y haciéndoles señas para que entraran. ¡Pasen! Salgan de la nieve y caliéntense junto al fuego. El hombre, que había estado llamando, se giró hacia sus compañeros y dijo algo en español. Y luego se volvió hacia mí con una amplia sonrisa y asintió, pasando junto a mí, entrando en el calor de la estación. Los demás siguieron rápidamente, ansiosos por resguardarse del viento y del frío que soplaba con fuerza afuera. En cuanto entraron todos, cerré la puerta con llave para asegurarme de que quedara bien atrancada. Les hizo un gesto a los demás. Estos son Lucas, Diego, Sofía y Tatiana. Saludé a cada uno con un gesto. Martín sonrió diciendo: hace mucho frío. Venimos de España a visitar Estados Unidos para ver sus hermosas montañas y disfrutar el precioso paisaje. Pero parece que se avecina una tormenta y tememos que nevará demasiado. Por desgracia, no estamos lo suficientemente preparados. Asentí, dándole una palmadita en el hombro mientras pasaba junto a él y abría la puerta del refugio, metiendo la mano y encendiendo las luces. Es cierto, amigo mío, me temo que nos espera una ventisca esta noche, le dije. Mal momento para un paseo invernal por las montañas. Por suerte tenemos suficiente espacio para que tú y tus amigos se sientan como en casa y esperen a que pase la tormenta. Me llamo Jackson Turner y soy el ranger de esta zona.
Hay café allí en la mesa, hay unas literas y una cómoda zona de estar en la parte de atrás. Cuando el grupo me miró con la mirada perdida por un momento, tuve la sensación de que había perdido a la mayoría a la mitad de mi explicación. En cambio, les ofrecí mi sonrisa más amable y señalé la habitación. Ante eso, todos sonrieron y asintieron en agradecimiento mientras pasaban rápidamente junto a mí, dejando sus mochilas en varias literas y comenzando a quitarse la ropa de invierno. Me aseguré de que todos tuvieran algo caliente para beber y de que entendieran de que podían quedarse hasta que el tiempo mejorara antes de yo volver a mi escritorio. Todos parecían muy amables y agradecidos por mi ayuda, y se distrajeron de mis pensamientos mientras continuaba con mi trabajo. Pasó otra hora antes de que volvieran a tocar la puerta, esta vez lento y extrañamente rítmico, casi a un ritmo entrecortado, inestable, y no tan indeciso como el de los otros invitados. Suspiré profundamente y me enderecé, rodeando el mostrador y dirigiéndome a la puerta. Hacía una semana o más que no recibía visitas en la estación de guardabosques y ahora entraban en tropas como si fuera un Holiday Inn Express o algo así. Abrí la puerta nuevamente, poniendo de nuevo mi sonrisa de bienvenido oficial. En el umbral, con los hombros y la cabeza encapuchada, cubiertos con una capa de nieve helada, había un hombre de aproximadamente mi estatura, 1,80 m. A diferencia de los demás, no venía con ropa elegante ni de colores coordinados para el frío, sino una combinación de ropa desigual, como si hubiera rebuscado en las rebajas de una tienda o en un bazar de segunda mano. Sus pantalones eran de nylon azul, acolchado y parecían más bien caros, aunque no le quedaban muy bien, pero su abrigo estaba forrado de piel y parecía de lana acolchada sobre una vieja chaqueta de lana. Sus botas parecían nuevas y no demasiado abrigadas, algo más adecuado para una excursión de verano que para una excursión de invierno en la montaña, pensé. «Hola», dije nuevamente con la mayor calidez posible, indicándole que entrara. «Entra, sal de la nieve». No dijo nada, pero hizo un leve gesto de asentimiento al pasar junto a mí. El fuerte olor corporal a mezcle lo seguía y me pregunté si sería uno de esos solitarios de los que había escuchado rumores, viviendo solo en una choza improvisada. Cerré la puerta y la volví a cerrar con llave, girándome hacia el hombre. Ya había visto la habitación con literas a la izquierda, donde se estaban acomodando los españoles, así que entró y se sentó en una de las literas vacías del fondo. No se quitó el abrigo ni saludó a los demás, y noté con curiosidad que no llevaba ninguna mochila, lo que hizo preguntarme si vivía cerca, en alguna cabaña aislada. Vi que los demás le sonreían y le hacían bromas, pero él simplemente estaba allí sentado, con sus ojos oscuros, observando en silencio la actividad sin decir una palabra. Había una leve, una mínima sonrisa en sus labios, incongruente y de alguna manera desconcertante. Solo tardaron unos instantes en abandonar sus intentos por incluirlo en la conversación y volver a su grupo, hablando en español entre ellos. Por un instante, me pregunté si estaría en shock. La temperatura estaba bajando rápidamente afuera y ya hacía demasiado frío para algunas prendas que llevaba. Consideré revisarlo rápidamente para asegurarme de que no tuviera congelación ni signos de hipotermia. Pero algo en él me decía que quizá no se mostraría muy receptivo a mi atención. Me quedé un momento en la puerta de la habitación con literas, observando la escena. Algo en el recién llegado me parecía tan extraño. No podía identificarlo, pero su forma de moverse, su falta de comunicación, su forma de estar sentado incluso, completamente inmóvil en la litera de la esquina, me parecía extraño. Había algo más, algo que no podía identificar, algo que me hacía cosquillas en el fondo de la conciencia, algo fuera de mi alcance, más producto de una inquietud instintiva que de un pensamiento coherente. Me encontré deseando que el hombre se calentara unos minutos y luego se marchara. Al centrar mi atención en los demás, me di cuenta de que también debían haber encontrado extraño algo en él, ya que todos se habían agrupado inconscientemente en el extremo de la mesa más alejado a él.
Hablaban más bajo que antes, más apagados. Noté periódicamente que le lanzaban miradas rápidas e incómodas, pero nunca más por más de un instante, como si simplemente se aseguraran de que no se había movido y seguía sentado ahí. También noté con curiosidad que ninguno de ellos estaba sentado dándole la espalda al hombre, probablemente también algo inconsciente. Estaba a punto de acercarme y hablar con él para quitarme esa extraña sensación, cuando Martín apareció frente a mí con el ceño fruncido. Señor, mis amigos y yo estamos preocupados por los demás campistas, dijo. Esto me llamó la atención. No había ningún campista registrado para estar aquí hoy. ¿Era el recién llegado uno de ellos? Quizás estaban en problemas. ¿Qué campistas?, pregunté con el ceño fruncido. Señaló vagamente hacia el norte. Pasamos por su campamento de camino al mirador antes de que el mal tiempo nos obligara a regresar aquí. Quizá medio kilómetro más arriba, en un claro junto a un pequeño arroyo, dijo. Martín echó un vistazo rápido por encima del hombro al desconocido sentado en la esquina. Allí estaba otra vez, pensé. La misma inquietud. Martín continuó. Eran 3, 2 hombres y una mujer. Tenían alguna de esas tiendas de campaña para el frío y parecían estar muy bien preparados para la tormenta, al menos por lo que pudimos ver. Nos detuvimos y nos calentamos un rato junto a la hoguera. Parecía que tenían mucha experiencia y no les preocupaba el frío, pero yo no soy ningún experto. Bueno, parece que deberían estar bien, le dije, con la mejor sonrisa tranquilizadora que pude esbozar. Deberían haberme preguntado, pero si están tan preparados como crees, pues seguro que estarán bien. Cuando pase la tormenta iré a ver ahí cómo están, ¿sí? Solo para asegurarme. Volvió a mirar al hombre y luego clavó sus ojos en los míos con una intensidad sorprendente, como si intentara decirme algo solo con la mirada. Bajó la voz y dijo: los campistas llevaban muy buena ropa. El hermano de Sofía es un escalador en regiones muy frías y reconoció el equipo campista como similar al que usa. Pues bueno, eso es una buena noticia, ¿no? Comencé a hablar, pero Martín me interrumpió. Igual que los pantalones que lleva ese hombre ahora, dijo en voz baja. Era como si los estuviera inventariando, evaluándolos de alguna manera. Una vez más, ese cosquilleo en el fondo de mi cerebro me decía que algo no estaba bien con ese hombre. Algo estaba un poco fuera de lugar, pero seguía sin entenderlo. Rechiné un poco los dientes. Volví a mirar a Martín. ¿Estás seguro?, pregunté. Se encogió de hombros. Tan seguro como puedo estarlo. Sofía dice que está segura, pero los demás no tenemos la experiencia para reconocer esos detalles tan bien como ella. ¿Estaba ese hombre con ellos?, pregunté, pero ya sabía la respuesta. Martín negó con la cabeza. No, nunca lo habíamos visto. Se inclinó un poco más y volvió a bajar la voz. Este hombre, hay algo, dijo, con la voz casi en un susurro, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Asentí. Lo sé, yo también lo siento. Regresé a mi escritorio y abrí un cajón, sacando una pistola enfundada y sujetándola a mi cinturón. Guardé el cargador de repuesto en el bolsillo. Cogí mi chaqueta gruesa de un gancho cercano y me puse el gorro forrado de piel hasta las orejas. Martín me siguió, observándome con interés. Miré por encima del hombro, asegurándome de que no estuviéramos cerca de la habitación de las literas. Voy a echar un vistazo al campamento. ¿Alguna vez has manejado una escopeta?, pregunté. Martín asintió. Cazo faisanes con mis primos todos los años y soy un buen tirador. Bien, ok, dije. Esa puerta junto a mi escritorio es mi habitación. Justo dentro encontrarás una escopeta de calibre 12 cargada, pero sin un tiro en la recámara, solo por si la necesitas. Mi voz se fue apagando. Simplemente agachó la cabeza en silencio. Debería de volver en 1 hora,
¿ok? Sé de qué lugar hablas. Haz que se quede aquí hasta que yo vuelva, pero no hagas nada si no es necesario, ¿vale? Dije cerrando mi abrigo y asegurándome de que la cremallera de mi funda estuviera abierta y accesible. Ten cuidado, Jackson Turner, dijo Martín. Procedió diciendo: siento algo de oscuridad en el aire. Asentí con los labios apretados antes de abrir la puerta. Salí al viento. El frío gélido me golpeó de inmediato, atravesando mis gruesos pantalones y colándose por cada pequeña abertura de mi ropa. El viento allí afuera era constante y aullaba en mis oídos. La nieve a lo largo del sendero apenas me llegaba a los tobillos, pero me tiraba de las botas a cada paso, frenando mi avance. La zona que Martín había descrito era uno de los pocos campamentos señalizados en esta zona de los senderos. Y, aunque no era estrictamente obligatorio que los campistas se registraran antes de acampar, se los recomendaba encarecidamente, ya que estamos hablando de lo profundo del bosque, a 32 kilómetros del pueblo más cercano. El único verdadero salvavidas que cualquiera tenía por estos lados éramos nosotros, los guardabosques. Si algo salía mal ahí, el hecho de registrarse en una estación de guardabosques local podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Sin embargo, eso no significaba que todos siguieran esa regla. Eran campistas nuevos, aquellos sin la experiencia que daba la sabiduría, que no sabían o no creían que era necesario registrarse antes de acampar. A veces era lo contrario. Algunos expertos en actividades al aire libre creían que no era necesario, que podrían con cualquier cosa que se les presentara. En cualquier caso, mientras seguía ese sendero hacia el norte, una creciente inquietud empezó a teñir mis pasos. Sentía la ansiedad aferrada a cada respiración. No sabía qué iba a encontrar. Con suerte, encontraría 3 tiendas de campaña de nylon y de silicona, de doble pared para el clima frío, con sus ocupantes abrigados y seguros dentro. En ese caso, simplemente iría a ver cómo estaban y regresaría a mi puesto, con suerte antes de que llegara lo peor de la tormenta. Si no, bueno, tendría que averiguarlo cuando llegara. Media hora después llegué al campamento, o al menos a lo que quedaba de él. Los restos de lo que obviamente eran 3 tiendas de campaña de invierno de alta calidad estaban colocados compactamente alrededor de una hoguera central. Su tela roja brillante, destrozada y rasgada, ondeaba violentamente contra el viento feroz. Parecía un despliegue desquiciado de banderas en medio de un huracán. Me bajé las orejeras del sombrero, ajustando la correa de la barbilla con más fuerza. «¡Hola!», grité, esforzándose porque mi voz se oyera por encima del viento. Incluso con todas mis fuerzas, seguía sonando patéticamente impotente ante el rugido de la tormenta que se avecinaba. «¿Hay alguien aquí?». Esperé un largo momento, pero no pude oír nada más que el viento ululante y el chasquido de la tela de nylon. El campamento tenía todas las características de un ataque de oso, excepto que no había visto uno en meses. Y nunca había oído hablar de un ataque de oso en esta zona. No era como el bosque del oeste. Aquí no hay osos pardos. Osos negros sí, pero eran más pequeños y ni de lejos tan agresivos como los grandes osos pardos. Claro, podían ser peligrosos sobre todo si se asustaba o se sentían amenazados, pero no cazaban humanos activamente. Di unos pasos más hacia el campamento, sacando mi arma y manteniéndola agachada, lista para disparar, mientras echaba un vistazo rápido a las tiendas. Le dije al bulto de tela congelado que le daría la vuelta con mi mano libre, pero también tenía el arma lista en la otra. Eran unos pantalones gruesos de invierno, viejos, rotos, cubiertos en manchas de color marrón rojizo que parecían demasiado recientes para mi comodidad. Estaban forrados de piel y parecían de lana. En cuanto los levanté de la nieve, el viento me infló la cara con un familiar olor a almizcle y los dejé caer con asco. 2 metros más allá, un toque de azul en la nieve blanca me llamó la atención. Me acerqué con cautela. Reconocí la tela acolchonada de la chaqueta de invierno y al extender la mano para exponerla más, retrocedí tambaleándome,
sorprendido, dándome cuenta de repente de que estaba viendo un brazo toscamente desmembrado, aún envuelto cómodamente en la manga de la chaqueta. Maldije en voz alta y me tambaleé hacia atrás, tropezando con la piedra que rodeaba la hoguera y cayendo de culo. Con los ojos abiertos y sin siquiera registrar el dolor en el coxis al chocar contra el suelo helado, me quedé allí sentado, hiperventilando durante lo que me parecieron minutos. Solo cuando mis brazos empezaron a temblar, me di cuenta de que estaba agarrando la pistola con todas mis fuerzas, apuntando con locura a la masa de pantalones congelados en el suelo, como si fueran a cobrar vida de repente y atacar. ¡Mierda! Fue todo lo que pude decir mientras la razón me regresaba. De repente, despejando las manchas rojas de mi visión y devolviendo mis pensamientos a la luz presente y abrumante, el latido en mis oídos comenzó a disminuir, reemplazado una vez más por el implacable aullido del viento. Me puse de pie de un salto y eché a correr por el sendero de vuelta a mi puesto, donde los 5 me esperaban. ¿Con qué? Era una especie de asesino en serie psicópata que acechaba las solitarias rutas de senderismo del norte del estado de Nueva York. Eso no tenía sentido. Llevaba 3 años ahí y nunca había oído hablar de algo así. Mientras corría torpemente por la nieve, que ya me llegaba hasta la mitad de la espinilla, recordé esos pantalones grises que había tirado en el campamento. Estaban destrozados, no solo rotos y rasgados por el tiempo y el uso. Había sido algo violento lo que causó el daño, y las manchas de sangre parecían dar crédito a esa teoría. Así que, pasara lo que pasara, el desconocido había decidido reemplazar sus pantalones dañados y manchados ¿con qué? ¿Con los de sus víctimas? Y entonces pensé en que ninguna de sus prendas combinaba, que sus botas y sus guantes ni siquiera eran aptos para el invierno. ¿Cuánto tiempo llevaba pasando esto? 20 minutos después, las tenues luces amarillas de las ventanas de mi estación aparecieron repentinamente, debido a la neblina que me había invadido con la llegada de la tormenta. La temperatura había bajado aún más y me asombró haber podido mantener el ritmo del tiempo suficiente para regresar, impulsado por la adrenalina y el miedo. Disminuí la velocidad frente a mi estación y noté de inmediato que la puerta principal estaba abierta. Mi mente me impulsaba a seguir adelante, pero tuve que tomarme un momento para recuperar el aliento antes de entrar. No entendía por qué la puerta estaba apenas entreabierta. Si no hubiera estado cerrada con llave, la primera ráfaga de viento fuerte la habría abierto por completo. Pero lo que más me preocupaba era la implicación de esa puerta abierta. Era imposible que alguien dentro la hubiera pasado por alto, y nadie en su sano juicio se habría quedado sentado en la estación mientras el viento helado y la nieve entraban por la puerta. Dejé ese pensamiento a un lado. Me acerqué sigilosamente a la puerta, empujándola con suavidad al principio. Luego, con más fuerza, al sentir cierta resistencia que la mantenía cerrada. Apreté mi arma con fuerza, con el cañón hacia adelante y el dedo apoyado en el armazón. La puerta se dio gradualmente y se abrió lo suficiente como para que pudiera deslizarme por el hueco. En cuanto entré, me encontré en medio de una pesadilla. Un cuerpo yacía tras la puerta, sirviendo a la barricada. Solo supe que era una de las mujeres por la delicada forma del cuerpo. Con la cabeza y el torso brutalmente mutilados, la piel y el cuero cabelludo arrancados del cráneo rojizo y blanco, la sangre caliente y con un olor a cobre cubría casi todas las superficies a mi alrededor. Percibí un sonido húmedo y desgarrador que emanaba de la habitación. Las luces de la habitación parpadeaban caóticamente. La bombilla que colgaba en el centro se balanceaba frenéticamente, como si lo hubieran golpeado recientemente. Tan silenciosamente como pude, me agaché por la puerta de la habitación. Una nueva conmoción me recorrió el cuerpo. Encontré cuerpos y pedazos de cuerpos esparcidos al azar por la habitación. La mayoría aún envueltos en retazos de ropa, ahora pegados con un carmesí pegajoso. Sentí el calor de la habitación por el horrible acto de violencia que había ocurrido. A mis pies, una pistola con cartuchos de escopeta vacío.
La escopeta yacía cerca, con la recámara abierta y el cargador vacío, a pocos centímetros de los restos apenas reconocibles del hombre al que había conocido como Martín. Terribles cortes y heridas cubrían su cadáver, como si lo hubieran arrojado a una trituradora. En ese momento, mi mirada se dirigió al origen de los sonidos que había oído antes, y vi la figura agachada del extraño sobre uno de los cuerpos. Creo que Lucas, por el amarillo brillante de su chaqueta North Face. Observé con horror cómo el extraño agachaba la cabeza una y otra vez, sacudiéndola salvajemente cada vez que la apartaba, como si arrancara más trozos de carne. Noté entonces que las manos del extraño habían crecido. Se habían alargado y adquirido un aspecto brillante que dejaba los dedos como garras dentadas y llenas de sangre. Tras un instante de vacilación, mis reflejos se impusieron. Levanté el cañón de mi pistola y apreté el gatillo. Echó la cabeza hacia atrás con lo que solo puedo esperar fuera dolor, y lanzó un grito estridente que lo ahogó todo. Apreté el gatillo de nuevo y otra bala atravesó a la horrible criatura. De repente, casi más rápido de lo que podía seguir, el extraño emergió de donde se había estado alimentando y se posó en la pared. Sus terribles garras se hundieron en la madera, sujetándolo mientras giraba la cabeza a 180 grados para mirarme. Los ojos se habían vuelto completamente negros y habían crecido hasta el tamaño de pelotas de golf. Y la mandíbula parecía casi desprendida del cráneo, con la piel de las comisuras de la boca retraída en una mueca espantosa. Se tensó. Un instante después, saltó a la siguiente pared, agarrándose a la madera expuesta como un insecto monstruoso, con la mirada fija en mí. Antes de que pudiera hacer otro movimiento, disparé una y otra vez. Incluso con mi ataque de pánico, casi siempre encontraba mi objetivo, mientras casquillos de latón vacío salían desprendidos por el marco de la puerta junto a mí. Luego, hubo un instante de silencio. Esperé a que la criatura se balanzara sobre mí, pero era evidente que le había hecho daño. No sé qué tan grave, pero de la media docena de heridas goteaba sangre negra, y creí oír un gruñido enfermizo entre sus respiraciones lentas y profundas. Con un último chillido ensordecedor, volvió a saltar, pero esta vez lejos de mí, atravesando la ventana del fondo de la habitación. El cristal se hizo añicos y entonces todo terminó. Me quedé solo, con los restos de 5 turistas españoles y la desconcertante certeza de que mi pistola estaba atorada y el cargador vacío. Eso fue hace casi un año, y desde entonces he pasado de operaciones de campo a un puesto administrativo en el servicio de parques. Mi oficina está en medio de una ciudad, rodeada de gente y sin un solo bosque ni una zona oscura salvaje a la vista. Después de que la investigación se diera por terminada y las muertes se consideraran depredación animal, intenté volver a mi puesto, pero simplemente no pude. Derribaron la vieja estación y construyeron una nueva más cerca del inicio del sendero, y pensé que podría pasar, pero seguía viendo a ese extraño, a esa criatura. Cada vez que cerraba los ojos, varias veces en la oscura quietud de la noche, creí oír ese gemido resonando a la distancia. 1 o 2 veces, pero la verdad es que pudieron haber sido más. Dormía con la pistola en la mesita de noche y la escopeta junto a la cama, y mantenía las puertas cerradas con llave en todo momento. No podía quitarme la sensación de que seguía allá afuera, tal vez buscándome. Tal vez necesitaba asegurarse de que no pudiera contárselo a nadie. Verán, desde aquella horrible noche, he buscado por todo internet explicación sobre lo que vi. He hablado con cualquier autoproclamado criptozoólogo o investigador paranormal, pero nadie tenía explicaciones racionales más allá de cuentos de hadas y leyendas urbanas. E invariablemente, me quedaba con tantas preguntas como al principio. Un día me topé con un artículo que lo cambió todo para mí. Era un artículo sobre algo llamado el Valle Inquietante. Al principio casi lo descarté, ya que parecía estar relacionado principalmente con robots, gráficos de computadora
y cómo las personas se sienten cada vez más incómodas por lo realista que parecen. Pero luego leí una teoría sobre por qué las personas pueden reaccionar de esta manera y cómo podría ser un artefacto evolutivo que queda en los rincones oscuros de nuestros cerebros reptilianos, sobre cómo, en algún momento de nuestra lejana historia racial compartida, pudo haber depredadores que casi parecían humanos. Es posible que se parecieran tanto a nuestros ancestros que pudieron mimetizarse con nosotros casi a la perfección. Según esta teoría, los humanos primitivos podrían haber desarrollado un agudo sentido del reconocimiento facial como un mecanismo de supervivencia. Esto podría haberse transmitido a través de la memoria genética, desvaneciéndose poco a poco con cada generación hasta hoy, donde existía como poco más de una advertencia instintiva cuando veíamos a alguien que no estaba del todo bien. Alguien que parecía casi normal, pero quizás con la más mínima imperfección que lo hacía parecer un poco fuera de lugar. Alguien a quien nuestros instintos nos decían que no pertenecía. Alguien que en realidad no era uno de nosotros. Me pregunté si estas cosas nos han acompañado desde siempre, escondidas entre nosotros. Ayer, camino a la oficina, vi a una joven sentada sola en la parte trasera del vagón del metro. Aunque estaba lleno, los asientos a su lado estaban vacíos, y noté que los demás pasajeros casi parecían evitarla. No creo que nadie se diera cuenta, pero la gente no dejaba de mirarla con inquietud. No había nada evidentemente fuera de lugar en ella, y podría haber sido solo una casualidad que nadie se hubiera sentado junto a su lado. Pero no podía quitarme la sensación de que algo no encajaba.